Bienvenidos hermanos nuevamente a este repaso de la lección que semana a semana lo estamos llevando a cabo. Estamos en la lección número 10. Pastor Corona, bienvenido también a este programa nuevamente. Muchas gracias, profesor Mesa. Encantado de saludarle y de compartir este momento con nuestros amigos. Pues pastor, estamos esperando algunas ideas para el mejor funcionamiento de nuestra escuela sabática. Gracias. Esta ocasión vamos a hablar de la clase bíblica, un momento que podemos utilizar con mucho provecho también para conducir a personas que nos visitan allí, que no tienen el conocimiento completo de las verdades del Evangelio, conducirlas al Señor Jesucristo. Entonces necesitamos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, con un buen instructor, con un equipo de trabajo, con ujieres, con asistentes, con materiales. Para ello, obviamente, vamos a disponer de la palabra de Dios, que será nuestro libro de texto regularmente, y también algunos otros materiales. Los manuales doctrinales serán esenciales, serán muy útiles porque ya son una guía que nos conducen al aprendizaje. Bueno, el interés que tenemos al conducir la clase de bíblica es esto: llevar a las personas a Cristo. Nuestro máximo privilegio será siempre presentarle una ofrenda de almas al Señor Jesucristo. Por ello, querido líder de grupo pequeño, querido director de escuela sabática y en especial ancianos, directores de ministerios personales, quisiera animarles para que en su iglesia ustedes puedan organizar la clase bíblica. Esta clase bíblica la podemos organizar también con jóvenes, la podemos organizar con menores o con personas adultas. Puede ser dictada también en el momento en que repasamos juntos la escuela sabática, o puede ser en algún otro momento, puede ser por la tarde o bien puede ser entre semana. Usted puede elegir el mejor momento y también el mejor espacio. Regularmente los espacios en nuestra iglesia están saturados con actividades y con personas, pero la iglesia debiera hacer provisión también perfecta para que las personas estén cómodas y puedan recibir las verdades del Evangelio. Bien, pastor, qué bueno que tenemos estas ideas y que fortalecen realmente que nuestro programa de escuela sabática, el repaso de la lección, sea más intencionado y podamos tener un aprendizaje más significativo. Claro, debo finalizar diciendo en este espacio que tenemos ya obviamente diseñada la tarjeta para la clase bíblica, que es un recurso disponible para que ahí podamos registrar el nombre de nuestros alumnos. Bueno, nos podría comentar ahora qué estrategia se puede implementar ahora también para el diseño del repaso de la lección. Sí, pastor, claro que sí. Realmente me da gusto tener, pastor, la oportunidad de brindarle a la iglesia herramienta. Estamos viendo herramienta realmente sencilla, práctica, para que podamos repasar nuestra lección. Y en esta ocasión quisiera presentarles una herramienta que se llama, una estrategia muy sencilla que se llama lluvia de ideas. Oh, yo he escuchado algún momento esa expresión, lluvia de ideas. Díganos de qué se trata. Bien, la lluvia de ideas no es otra cosa más que permitir que la gente hable. Darle oportunidad para que ellos, yo les lanzo una pregunta, les lanzo una idea y vemos la reacción. ¿Qué piensas de? ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Qué hubiéramos hecho en tal caso? Depende cómo presente yo la situación. Pero la intención es de que la lluvia de ideas le permita a las personas hablar de tal manera que facilite el surgimiento de las ideas para enlazarnos con el tema que queremos presentar. Me parece que despierta la creatividad del grupo, ¿no? Claro, y hay algo interesante. Esta lluvia de ideas no se permite emitir un juicio. O sea, usted da su idea y nadie va a refutarle. Es su forma de pensar, es su idea. Se respeta. Se respeta. Es una de las condiciones que tenemos. Nos da también la libertad de expresión. Recordemos que en algunos momentos hay miembros de nuestra clase, pastor, que no les gusta hablar. Entonces,
cuando lanzamos esta estrategia de la lluvia de ideas, lancemos preguntas o temáticas que sean sencillas para expresarse, para que ellos puedan expresarse sin mucho compromiso. Entonces, permitámosle esta oportunidad de la libre expresión. Tenemos que fijar una cantidad de ideas, porque la intención es si yo doy 10, 12, 15, 20 ideas, eso me permite después, por último, reorganizar las ideas y entonces podemos sacar una conclusión para la temática. Entonces, entre más ideas expongamos, tenemos más oportunidad. Eso quiere decir que una persona puede hablar 2, 3, 4, 5 veces. Ok. Ir planteando sus ideas para que de esa manera yo pueda, como conductor, al final yo voy manipulando, voy organizando las ideas y les voy dando el toque final y puedo sacar una conclusión de las ideas que los hermanos han dado. Perfecto. Ha sido muy, muy interesante todo este tiempo escuchar diferentes estrategias. Me parece que hemos ido sumando varios recursos. Yo recuerdo uno en especial, el de la memorización, profesor Mesa. Y bueno, yo le quiero preguntar a propósito, ¿cómo va con ese recurso que alguna vez aquí también nos presentó, el versículo de memoria? Bien, voy a tratar de dar el versículo de memoria esta semana que se encuentra en Génesis 32, 28. No lo metí en apuros, ¿verdad? Pues sí, un poquito. Siempre la memorización nos mete en apuros. Híjole. Porque nos exigen que recordemos bien, ¿no? Y el varón le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Excelente, profe, le felicito. Qué bárbaro. Bueno, pastor, qué bueno que lo trajo a colación, porque recordemos, hermanos, que el versículo de memoria es una estrategia que debemos mantener constante todo el tiempo. Todas nuestras clases debemos recordar este versículo. Y hay algo más que durante este trimestre hemos querido seguir. Ha sido la bitácora. La bitácora. Ahora le voy a regresar a usted la pregunta. Por favor. ¿Cómo va con su bitácora? Bueno, he hecho varias anotaciones y de paso a queridos líderes de grupos pequeños, este recurso está disponible para que usted lo descargue. Yo tengo aquí anotado algunas decisiones que me permito hacer esta semana con respecto a lo estudiado y quiero mencionar una de ellas. Debo aprender a pedir perdón. ¿Cómo me cuesta? Y seguramente mi esposa me está mirando por ahí o me va a mirar y sabe que estoy diciendo la verdad. Me cuesta pedir perdón, pero esta semana, con la ayuda de Dios, he tomado esa buena decisión de seguir aprendiendo a pedir perdón. Qué bueno, pastor, qué bueno. Si en nuestras reflexiones no llegamos, pastor, a tomar decisiones, nos quedamos a medias. Así que dar el paso de tomar una decisión realmente es la mejor manera de concluir nuestras reflexiones. Cierto. Bueno, pues llegamos también a un momento interesante, los datos curiosos, profe. ¿Ahora qué nos trae? Bien, ahora la lección, el título de la lección es Jacob Israel. Y sabemos que fue el cambio de nombre de Jacob. Así se tituló nuestra lección. Y me di a la tarea de buscar un poquito bajo qué circunstancias nosotros aquí en México podríamos cambiarnos de nombre. Oh, qué interesante. Si alguien quiere, existe el recurso para poderlo hacer. ¿Cuándo podemos hacerlo, pastor? Cuando existe un registro apócrifo. Quizá nos registraron en una oficina que no era oficial o nos registraron, pagamos un poco para un registro en un lugar donde no habíamos nacido. Un registro apócrifo que no hemos utilizado. Allí yo puedo solicitar un cambio de nombre. También tenemos cuando se cambia el estado civil. Una persona puede solicitar un cambio de nombre cuando hemos cambiado de nacionalidad y tristemente bajo otras circunstancias, cuando una persona ha cambiado de sexo, que realmente no es algo que Dios haya aprobado. Otra situación que podemos hacer es cuando las personas en el registro civil cometieron algún error.
Cambiaron una letra, Sí, alguna situación. y nos llamaron con otra letra, ¿no? Que no era la que queríamos. O en algún momento cuando nuestro nombre se ha prestado a burlas. Sí, que sabemos existen muchos nombres que nuestros padres, pues muchas veces ignorando las circunstancias, ignorando el significado del nombre, colocaron un nombre que le ha provocado a la persona situaciones difíciles, situaciones peyorativas. Entonces uno puede apelar y solicitar un cambio de nombre. Ok, es decir, si yo no estoy a gusto con mi nombre, puedo incluso recurrir a un cambio, ¿no? Pues podríamos decirlo de esa manera, porque apelamos a una situación de yo no estoy conforme, no me siento cómodo, que es algo que pues, la ley me lo permite. Bueno, y de esta manera entonces nos conectamos efectivamente al análisis de nuestra lección de esta semana, la angustia de Jacob, que es uno de los temas centrales, iniciales de nuestro análisis. Perdón, desde mi gusto de la lección de esta semana, es el punto más importante para mí en este sentido, ¿no? La angustia de Jacob. Me gustaría saber por qué. No sé, yo escribí en mi bitácora el cambio de nombre, que para mí fue esa parte bonita, porque el cambio de nombre implicó un cambio de conducta. Y dije yo, si el cambio de nombre implicó un cambio de conducta para Jacob, me gustaría saber cuál es mi nombre, escrito en la piedrecita blanca en el cielo. ¿Por qué no desde ya comenzar con un cambio de conducta? Por eso me atrapó esta parte de la lección. Sí, es entusiasma todo ello. Bueno, y Jacob llegó a ese momento difícil, muy oscuro, muy preocupado porque se iba a encontrar con su hermano. Pero quizás su preocupación iba más allá. Él de alguna manera todavía sentía algo de culpabilidad, aunque se había encontrado ya con Dios, pero no dejaba de restarle esa preocupación, porque sabía que en su ruta de vuelta a casa, al origen, iba necesariamente a cruzar por territorio donde vivía su hermano. Se iban a encontrar y por eso estaba preocupado. Podemos decir también que Jacob es un luchador. Había luchado eficazmente con Isaac, con Esaú, su propio hermano, con Labán y con el mismo Dios, y en ambas o en todas estas situaciones había logrado vencer. Sin embargo, repetimos, ¿no? Su preocupación ahora pues tiene que ver con ese encuentro con su hermano. O sea, tenía una preocupación, yo creo, siento, pastor, de perdón. Cierto. O sea, yo creo que muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros pedimos un perdón a Dios, sin embargo, seguimos cargando nuestra culpa. Dios se había manifestado con Jacob en Betel, hacía 20 años. Sin embargo, aún no sentía, ¿no? ese perdón ni de su hermano. A su hermano no le había pedido perdón porque no lo había visto. Pero a Dios, a pesar de que le había hablado, de que le había dicho, yo voy a estar contigo, aún había una raíz, quizá había quedado para no sentir ese perdón de parte de Dios. Sí, traía una carga no solamente emocional, ¿no? Mental, muy, muy profunda. Sabía que lo que había hecho, pues de alguna manera había roto su relación con su único hermano, tristemente. Y bueno, tuvo que llegar ese momento reconciliador, se encuentra con Dios en esa noche y me gusta lo que dice la Escritura. Dios le pregunta el nombre. ¿Cómo te llamas? Y él resuelto. Como si no lo conociera. Pero Dios quería saber qué era lo que había en su corazón. Y él respondió, me llamo engañador, en términos concretos. Soy un engañador. Y es allí donde Dios cambia su nombre por príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Dios tan lindo, ¿no? Cambiando prácticamente no solamente el nombre tenía que ver con el carácter, y lo que Dios estaba procurando y logrando con este momento era cambiar el carácter de su hijo. Prácticamente, pastor, estaba borrando su pasado. Cierto. O sea,
Ya no serás un engañador. Exacto, ya A no. partir de ahora abrimos una página nueva contigo. Qué bendición para Ujú. Jacob. Y Ahora ya- Israel. Sí, llamarle príncipe. Es decir, estás muy cercano a mí. Ese es el mensaje que Dios le está dando allí. Por eso es que la Escritura dice que miró el rostro de Dios. Ok. Ese es el lugar. El nombre del lugar representaba eso. O Peniel. para Jacob de ahí en adelante significó estar viendo el rostro de Dios. ¿Sí? Bueno, todo esto lo prepara para el siguiente episodio en su vida, que es la reconciliación con su hermano. Definitivamente, perdón, pastor, este encuentro con Dios, este perdón de Dios y lo que sigue con su hermano, tuvo algunos efectos en la vida de Jacob. Sí, lo va a calificar, lo va a preparar para el encuentro con su hermano, ¿no? Bueno, ahora se reconcilia y esa frase, si había visto el rostro de Dios en ese encuentro nocturno directamente con el Señor, ahora hay una expresión que utiliza también el Génesis en este episodio particular. Ahora he visto tu rostro, dice el versículo 10, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios en ese encuentro que va a sostener Con su hermano. con su hermano. Hay acciones que se realizan de parte de Jacob, le ofrece regalos. O sea, perdón, pastor. Después de ese encuentro con Dios, él sintió el perdón de Dios, pero todavía tenía miedito con por su hermano. 400 hombres venían en búsqueda de él, ¿no? No era un asunto sencillo para resolver. Sin embargo, traza una estrategia. Él considera que hay elementos humanos que tiene que hacer. Por supuesto, la mayor parte la ha ido preparando Dios, pero algo tiene que hacer él. Y aquí viene lo que tiene que hacer, prepara regalos. Curiosamente se mencionan ahí Separa a la familia, no por grupitos. Por grupitos, y cuando llega el momento, pues los ha preparado también intencionalmente para postrarse delante de su hermano. Es decir, la familia también es importante en esa reconciliación. Lo hace con humildad. La Biblia dice que 7 veces se inclinó, y no solamente era una señal de humildad, lo que gráficamente estaba diciendo a su hermano es: mira, siento tanto lo que hice contigo que te lo voy a devolver. Ese número 7 tan perfecto, tan exacto, estaba diciendo: me siento tan mal, me siento abochornado por lo que hice, que quisiera devolvértelo. Y entonces encuentran un momento de afecto. Rápidamente Esaú corre, lo abraza, se besa, como esa imagen que tenemos del hijo pródigo con su padre, ¿no? Parece que la Biblia señala esos momentos así para hacerlos muy, muy emocionantes, ¿no? Imagino a Dios también corriendo también para abrazarnos a nosotros cuando nos equivocamos. Le ofrece la disculpa y viene un acto de gratitud al Señor. Muy bien, pasa este momento difícil de Jacob, hay una reconciliación, se le quita un peso de encima, llega y comienza a establecerse ahora en Canaán, en la tierra prometida. Sí, nuestro viaje al cielo debemos despojarnos de aquellas cosas pesadas, pero nuestro viaje al cielo no termina. Dios fue muy exacto también con Jacob y le dijo: te quiero en Betel. Lamentablemente él se equivoca en la ruta. Bueno, sí le queda Siquem de paso. Hace un alto, sí, un alto prolongado donde no debía detenerse. No debía hacerlo. Tan prolongado fue el hecho de que compró el lugar y además edificó vivienda para él y para los suyos, cosa que le trajo muchos problemas, porque lamentablemente Dina, que era la única dama como hija que tenía, pues comenzó a mirar por ahí a las chicas peligrosas del país, ¿no? Un país extraño, bueno, volcado en idolatría, inmoral, y ella se apresura a ir para allá. Nadie le invita, nadie la convoca, pero su curiosidad es tan grande que quiere ir para allá. Y allá conoce a un muchacho también. Peligroso también. Peligroso. ¿Qué se puede encontrar en un sitio allí? Ya hablábamos los días anteriores, ¿no? Que debemos o se debe buscar un novio, un esposo en lugares apropiados, apropiados. Pero esta chica
pues va y encuentra a un chico peligroso, ¿no? Finalmente sabemos el desenlace de la historia, ¿no? Y viene un acto de venganza. Estos muchachos, Simeón y su hermano Leví, quieren cobrar venganza, pero la venganza nunca será dulce. Jamás. La venganza siempre será un acto peligroso, traerá sumas consecuencias muy, muy, muy graves. O sea, la venganza no es humano. No. O sea, Dios dice, mía es la venganza. Es correcto. O sea, Dios es el que sabe manejarla, ¿no? Ahora yo me pregunto qué hubiera pasado si la muchacha se queda en casa. ¿Qué hubiera pasado si este muchacho no reacciona como reaccionó? ¿Qué hubiera pasado también si estos muchachos, Simeón y Leví, no hubiesen hecho esto? Seguramente que nada. Sin embargo, Dios permitió estas cosas con un propósito, hacer reaccionar también a Jacob. Este no es el sitio, yo te quiero en otro. O sea, del error sacó partido Dios. Cierto. Por eso es que vuelve a tu primer amor. Es ese título con el cual podemos cerrar este momento. Jacob finalmente, por la intervención del Señor, llegó hasta Betel. Interesante, ¿no? Todo el transcurso, todo lo que le llevó, pero finalmente Dios lo conduce al sitio que él esperaba que llegara. Miren, ¿qué encontramos allí en Betel, pastor? O sea, ¿qué hubo antes para hacer un poquito de memoria, ¿no? Que Dios le dijo, vete allí. Bueno, es interesante que Jacob busca con solicitud el consejo de Dios y Dios le indica de alguna manera especial o particular que deben abandonar la idolatría. En el camino ya traían algunos ídolos, de paso traían algunos ídolos que se había traído por ahí también la familia, y luego lo que encuentran en Siquem, que no era nada bueno o muy poco bueno, parte de esa idolatría ya se había pegado a la vida de ellos. Y entonces Jacob reconoce que eso puede estarles distanciando también en su encuentro, en su llegada al lugar. Y qué buena aplicación para nuestra vida, en nuestro transitar a la tierra prometida. Debemos despojarnos también de aquellos elementos que son nocivos también para nuestra vida espiritual. O sea, Dios tiene para nosotros el lugar indicado, pero ese lugar indicado por Dios, en ese lugar no existe la idolatría. Cierto. ¿Sí? Cumplirá finalmente Dios sus propósitos, a pesar de todo lo que se miró en el trayecto de regreso a Betel. Dios con exactitud va a cumplir sus promesas. ¿Con qué nos quedamos, profesor Mesa? Pues a mí en lo personal me gustaría poder terminar con una frase que diga, permitamos que sea Dios quien siga guiando nuestra vida. Que sea Él quien diga a dónde debemos ir. Que sea Dios mismo que me diga qué hacer y también con quién convivir. En resumen, casi así me quedaría yo con esta lección, pastor. Correcto. Bueno, ha sido muy, muy, muy edificante lo que hemos repasado con ustedes en esta lección número 10. Ya estamos entonces prácticamente a 3 lecciones de cerrar este trimestre, pero creo que hemos sido enriquecidos espiritualmente con todas las participaciones que hemos visto aquí de estos héroes de la fe también. Con el gusto y el favor del Señor nos vamos a saludar la próxima semana. Que Dios les acompañe, les dé mucho éxito también en su vida espiritual.